Bienvenido a Secretos del Alma. Un crujido, como el sonido de algo que se derrumba en el fondo del corazón, resonó en el bar de lujo llamado The Gilded Lily, en Manhattan, Nueva York. El licor de champán mezclado con fragmentos de cristal se esparcía por la alfombra, y en el aire se respiraba vergüenza y una pizca de tensión imperceptible. ¡Oh, Dios! Soy tan estúpida. Ivaine se encogió de hombros con fingido alivio, con cara de disculpa, pero más bien de sutil impaciencia. Lo siento, Cyrus, de verdad que no era mi intención. Dijo mientras pateaba el vaso roto bajo la mesa con los dedos de los pies, como si eso tapara lo que acababa de pasar. Esta noche, es la noche de Cyrus. Fue el responsable del exitoso proyecto Tribeca Star, que no solo obtuvo grandes elogios del sector, sino también varios prestigiosos premios para su estudio de arquitectura. Para celebrar el logro, Cyrus invitó a sus amigos y socios a compartir la alegría reservando una sala privada en The Gilded Lily. Y, naturalmente, le acompañaba Ivaine, su mujer, pintora de poco renombre. Todo iba tan bien al principio. El ambiente era cálido y cordial, todos hablaban y reían mientras se mezclaban entre sí. No fue hasta que Ivaine levantó su copa en un brindis cuando ocurrió lo inesperado. Brindemos por el extraordinario logro de Cyrus. La voz de Ivaine tenía un toque de estridencia que escocía en el bar. Miró a los presentes y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa significativa. Por supuesto, esa palabra, extraordinario, hay que ponerla entre comillas. Después de todo, a los ojos de este entrometido nuestro. ¿Qué otra cosa puede llamarse verdadero arte, sino todo ese frío acero y hormigón? En el momento en que estas palabras salieron, la sala privada originalmente ruidosa se calmó al instante. Todos se miraron, sin saber qué contestar. La cara de Cyrus también se hundió, los nudillos de los dedos que sujetaban su vaso ligeramente blancos por el esfuerzo. Ivaine, sabes que no quería decir eso. Cyrus trató de aligerar el ambiente, con un deje de impotencia en la voz. ¿Oh? ¿Qué significa entonces? Ivaine enarcó una ceja, su tono provocador. ¿Es que trabajas hasta medianoche todos los días, llegas a casa y te quedas dormido, y ni siquiera tienes tiempo de hablar conmigo? ¿O qué prefieres quedarte embobado mirando esos dibujos arquitectónicos que pasar una tarde conmigo en una exposición de pintura? ¿Yo? Cyrus abrió la boca, pero se encontró sin palabras. Sabía que Ivaine decía la verdad. En los últimos años, dedicaba la mayor parte de su tiempo y energía a su trabajo, y cada vez se preocupaba menos por Ivaine y su empresa. Bueno, es raro que nos reunamos todos, así que no hablemos de estos spoilers. Damon, el compañero sentado junto a Cyrus, salió para redondear la conversación. Ivaine, qué bonito traje llevas hoy, tan artístico como tu nuevo cuadro. Sí, los cuadros de Ivaine se están volviendo magistrales. Otro amigo intervino. El público tomó la palabra e intentó desviar la conversación. Ivaine también cambió de tema y habló de su trabajo creativo y de su próxima exposición individual. Cyrus, sin embargo, permaneció en silencio y la sonrisa de su rostro desapareció. La copa de vino rota, como un presagio, ensombreció su corazón. Cuando llegué a casa, era más de la 1 de la madrugada. Cyrus e Ivaine entraron en la casa uno tras otro, sin hablar. Había un silencio sofocante en el aire. Ivaine, hablemos. Cyrus finalmente habló, agotamiento en su voz. ¿Hablando de qué? ¿De tú, estrella de Tribeca? Ivaine se mofó, ¿o de mi arte, sin valor? No quería decir eso. Cyrus se acerca a Ivaine e intenta cogerle la mano, pero ella la esquiva. ¿Qué quieres decir? Ivaine levantó la cabeza y miró a Cyrus directamente a los ojos. Dime tú, Cyrus, ¿cuánto hace que no me miras en serio? ¿Cuánto hace que no me preguntas qué hago, qué pienso? ¿Soy menos que un ladrillo, una baldosa a tus ojos? Ivaine, admito que te he descuidado durante este tiempo, pero yo. Pero amas tu trabajo más que a mí, ¿verdad? Ivaine interrumpió a Cyrus. Está bien, lo entiendo. Después de todo, tu trabajo es tu amor verdadero, y yo, bueno, solo soy un adorno opcional. Ivaine se dio la vuelta, entró en el dormitorio y cerró la puerta con un ruido sordo.
Cyrus permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Sabía que las palabras de Ivaine, por agudas que fueran, no habían salido de la nada. Su matrimonio, en efecto, tenía problemas. Durante los días siguientes, Cyrus intenta enmendar su error aplazando a propósito algunos compromisos sociales. Volviendo pronto del trabajo y cocinando él mismo el plato favorito de Ivaine. Sin embargo, la actitud de Ivaine es siempre fría, ignorando sus insinuaciones. Aún más inquietante para Cyrus es el hecho de que Ivaine sea cada vez más misteriosa. A menudo salía temprano y volvía tarde, diciendo que estaba haciendo bocetos, pero nunca traía ningún trabajo. Su móvil también estaba siempre en silencio, y en varias ocasiones Cyrus la había visto escondida en el balcón, llamando a hurtadillas, con cara de nerviosismo. Un sábado por la tarde, Cyrus estaba en su estudio ordenando información cuando de repente oyó la voz de Ivaine desde el salón. Sí, es en el lugar de siempre. Estaré allí tan pronto como pueda. Ivaine bajó la voz, y parecía temer que Cyrus la oyera. El corazón de Cyrus tartamudeó mientras una sensación de presentimiento se apoderaba de él. Se acercó en silencio a la puerta del salón y vio a Ivaine preparándose para salir con su bolso. ¿A dónde vas? Cyrus no pudo resistirse a preguntar. Dibujando. Ivaine respondió sin mirar atrás, con tono duro. ¿Haciendo bocetos a estas horas de la noche? Cyrus se interrumpió. ¿Has terminado? Ivaine se volvió impaciente. ¿Tengo que informarte de a dónde voy? Y cerró la puerta de un portazo. Cyrus se quedó inmóvil, con la mente en blanco. Decide seguir a Ivaine y ver a dónde va realmente. Condujo muy por detrás del taxi de Ivaine. Media hora más tarde, el taxi se detuvo frente a una cafetería de Greenwich Village. Cyrus aparcó el coche en un rincón poco visible y se acercó sigilosamente. A través de la cristalera del café, Cyrus ve a Ivaine sentada cara a cara con un hombre. El hombre tendría unos 40 años, era alto, vestía un traje azul oscuro y parecía educado. Ivaine sonreía y fruncía el ceño a ratos, escuchando atentamente lo que decía el hombre, hasta el punto de que sus manos llegaron a tocarse bajo la mesa. Cyrus sintió un torrente de sangre caliente en la cabeza y apenas pudo contenerse. Entró furioso en la cafetería y se acercó a Ivaine. ¿Qué estás haciendo? La voz de Cyrus temblaba ligeramente de ira. Tanto Ivaine como el hombre se quedaron estupefactos, levantaron la vista al mismo tiempo con una expresión de estupefacción en sus rostros. ¿Cyrus? ¿Qué haces aquí? Ivaine entró en pánico y se levantó, tratando de explicarse. ¿Debo preguntar qué haces aquí? Cyrus forzó su ira y se volvió hacia el extraño hombre. ¿Y quién es usted? Cyrus, déjame explicarte, no es lo que piensas. Ivaine alcanzó a Cyrus, pero él se encogió de hombros. ¿Explicación? ¿Qué más hay que explicar? Cyrus se mofó, y Ivaine, estaba ciego por creerme tus gilipolleces. Este caballero, creo que lo ha entendido mal, Ivaine y yo somos amigos corrientes. El hombre habló, su voz baja y magnética. Me llamo Landen y soy crítico de arte. ¿Crítico de arte?, repitió Cyrus, con sarcasmo en el tono. Creo que es experto en intereses amorosos, ¿no? Cyrus. No te vayas tan lejos. Ivaine finalmente cedió mientras gritaba, no hay nada entre Landen y yo. Solo hablábamos de mi exposición de pintura. ¿Una exposición de pintura? Otra exposición de pintura. Las emociones de Cyrus estaban completamente fuera de control. Ivaine, ¿hasta cuándo vas a mentirme? ¿De verdad crees que soy tan fácil de engañar? No te mentí. De verdad que no te he mentido. La voz de Ivaine estaba entrecortada por sollozos mientras intentaba agarrar la mano de Cyrus, solo para que él volviera a encogérsela. Basta. Cyrus gritó, llamando la atención de todos en el café. Ivaine, se acabó lo nuestro, completamente. Con eso, Cyrus se dio la vuelta y salió del café. Condujo sin rumbo por la calle. Su mente se agitaba mientras las figuras de Ivaine y el hombre pasaban ante sus ojos. Sintió un dolor y una desesperación que nunca antes había sentido. De vuelta a casa, Cyrus se encierra en su estudio y empieza a estudiar frenéticamente los cuadros de Ivaine.
Se dio cuenta de que el estilo de los últimos trabajos de Irvine había cambiado drásticamente, pasando de sus tonos brillantes y cálidos originales a un estilo sombrío y lúgubre que encajaba a la perfección con la presentación anterior del hombre llamado Landen, que en su día había publicado artículos de crítica en revistas con un estilo similar, e incluso algunos de los elementos podían seguirse directamente de los artículos anteriores del hombre. Esto refuerza la sospecha de Cyrus de que el engaño de Irvine no solo ha afectado a su relación, sino también a su carrera. Al día siguiente, Cyrus toma una decisión. Se pone en contacto con un investigador privado llamado Quinlan y le pide que investigue la relación entre Irvine y Landen. Quiero saberlo todo sobre ellos, incluido su pasado, su presente y su futuro. Cyrus le dijo a Quinlan, recuerda, quiero pruebas contundentes, y quiero dejarles sin palabras. Quinlan es un detective experimentado y rápidamente inicia una investigación. Había recopilado mucha información sobre Irvine y Landen a través de diversas fuentes. Descubre que Irvine y Landen se conocieron en una exposición de arte hace 3 meses. Landen aprecia el talento de Irvine y se ofrece a escribirle un artículo de crítica. Desde entonces, se han visto con frecuencia y han estrechado sus lazos. Quinlan también descubrió que Landen era un polémico crítico de arte que había utilizado repetidamente su posición de autoridad para acosar sexualmente a jóvenes artistas y plagiar obras de arte. Tiene mala fama, pero tiene mucha influencia en el mundo del arte. Al cabo de una semana, hubo nuevas noticias de Quinlan. Tomó fotos de Irvine y Landen intimando en varias ocasiones, como comiendo en un restaurante, paseando por el parque e incluso pasando la noche en el piso de Landen, con detalles de la hora, el lugar y la escena. Aquí están las pruebas que pediste. Quinlan le entregó a Cyrus una carpeta. Según mi investigación, su relación va mucho más allá de la de unos amigos corrientes. Cyrus cogió la bolsa y la abrió para revelar una gruesa pila de fotografías y un detallado informe de investigación. Miró las fotos una a una, con la cara cada vez más dura. En la foto, Irvine y Landen se acurrucan, sonríen alegremente y no le dan importancia como marido. Bastardos. Cyrus golpeó con rabia el cuadro contra la mesa. ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Cyrus, tienes que calmarte. Quinlan recordó, lo más importante ahora es pensar qué hacer a continuación. ¿Qué hacer? Voy a hacer que lo paguen. Cyrus dijo entre dientes apretados, voy a hacer que pierdan sus nombres y no tengan nada que mostrar. La venganza no va a resolver el problema, Cyrus, dijo Quinlan, lo que necesitas ahora es calma y razón. Necesitas pensar bien lo que realmente quieres. Cyrus guardó silencio. Sabía que Quinlan tenía razón. La venganza no lo hace feliz, sino que lo sume en un dolor más profundo. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cuál debía ser el camino a seguir. Gracias, Quinlan. Cyrus respiró hondo, del resto me encargo yo. Después de despedir a Quinlan, Cyrus se sentó solo en su estudio, encendió un cigarrillo y le dio una fuerte calada, intentando tranquilizarse. Empezó a reflexionar sobre el matrimonio y a pensar en lo que había ido mal. Admite que descuidó los sentimientos de Irvine a lo largo de los años. Pasa demasiado tiempo en el trabajo y desatiende las necesidades afectivas de su familia y su esposa. Cree que es suficiente con proporcionar a Irvine una vida material cómoda, olvidando que lo que ella realmente quiere es su compañía y afecto. Pero eso no excusa a Irvine de traicionarlo. El matrimonio es un compromiso, una responsabilidad, y ninguna razón puede ser excusa para la traición. Las emociones de Cyrus volvieron a encenderse al pensarlo. Encendió el ordenador y se conectó al correo electrónico de Irvine. Conocía su contraseña de correo electrónico, nunca antes habían establecido una defensa. Revisó los correos electrónicos de Irvine y Landen, uno a uno, las palabras cariñosas, los sentimientos reveladores, atravesándole el corazón como un cuchillo. En un archivo adjunto a uno de los correos electrónicos, Cyrus descubre un ensayo crítico que Landen escribió para la exposición individual de Irvine. Hizo clic en el artículo y lo leyó atentamente. En el artículo, Landen alababa el talento de Irvine, describiéndola como una estrella emergente en el mundo del arte contemporáneo, y que su obra está llena de vida e imaginación. Y es un artefacto raro y precioso. Cyrus, sin embargo, tomó una página de este artículo. La redacción y el tono de Landen son exactamente iguales a los de su artículo de opinión publicado anteriormente,
e incluso hay algunos comentarios clave que son casi un copia y pega. Junto con el reciente cambio de estilo pictórico de Ivaine, Cyrus tiene una conjetura descabellada: los cuadros de Ivaine están, con toda probabilidad, influidos o incluso manipulados por Landen. No es solo engañar, es usar y controlar. Para poner a prueba sus sospechas, Cyrus volvió a comparar cuidadosamente los últimos trabajos de Ivaine y Landen. Descubrió que muchos elementos y técnicas comunes a la obra de Landen aparecían en los cuadros de Ivaine. E incluso la composición y el uso del color en algunos de ellos eran sorprendentemente similares a la obra de Landen. Este descubrimiento enfurece aún más a Cyrus. No puede tolerar la traición de Ivaine, y mucho menos que Landen utilice y engañe a Ivaine. Decidió que iba a hacer pagar a esos dos el precio que se merecían. Ivaine, ¿por qué me haces esto? Cyrus mira el cuadro de Ivaine y murmura: ¿qué he hecho mal? Justo entonces, sonó el timbre de la puerta. Cyrus se acerca y abre la puerta para encontrar a Ivaine de pie en el umbral, con los ojos rojos e hinchados, obviamente de llorar. Cyrus, hablemos, ¿vale? La voz de Ivaine era ronca con un toque de súplica. Cyrus no dijo nada, simplemente se volvió en silencio hacia el salón. Ivaine le siguió y se sentó frente a él. Cyrus, sé cuánto debes odiarme ahora mismo. Ivaine tomó la palabra, pero quiero que me escuches explicarte. ¿Explicación? ¿Crees que es necesario dar explicaciones? Cyrus dijo fríamente: las fotos, los correos electrónicos, todas las pruebas están ahí, ¿de qué otra forma vas a explicarlo? Admito que, en efecto, hubo una relación inmerecida entre Landen y yo. Ivaine inclinó la cabeza, con lágrimas cayendo por su rostro. Pero puedo asegurarte que solo fue un momento de confusión, y ahora estoy completamente alejada de él. ¿Un momento de confusión? La voz de Cyrus estaba llena de burla. Ivaine, ¿me tomas por tonto? ¿Esperas que me crea tus chorradas? Cyrus, sé que no creerás nada de lo que te diga ahora. Ivaine levantó la cabeza y miró a Cyrus a los ojos: pero realmente sé que está mal, no quiero perderte, no quiero perder esta familia. Es tarde, Ivaine. Cyrus se levantó y se acercó a la ventana. Estábamos acabados desde el momento en que me traicionaste. No, Cyrus, por favor, dame otra oportunidad, ¿vale? Ivaine se acercó a Cyrus y le tendió la mano para abrazarle, pero él la esquivó. Ivaine, deja de engañarte. Cyrus se giró y miró a Ivaine: no queda confianza entre nosotros, aunque apenas estemos juntos, no seremos felices. Pero... no hay peros que valgan. Cyrus interrumpió a Ivaine: ya lo he decidido, divorciémonos. La palabra divorcio atravesó el corazón de Ivaine como una daga afilada. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba ligeramente, incapaz de creer lo que oía. Cyrus, ¿qué has dicho? La voz de Ivaine contenía un atisbo de sollozo mientras intentaba agarrar el brazo de Cyrus, solo para que éste se lo quitara de encima sin piedad. He dicho que nos divorciemos. Repitió Cyrus con frialdad, su tono firme e incuestionable. Ya estoy harto de tanta hipocresía y no quiero seguir con gente como tú. No, Cyrus, no puedes hacerme esto. Ivaine se derrumbó por completo, se lanzó a los brazos de Cyrus y lo abrazó con fuerza, las lágrimas caían por su rostro. Sé que estoy equivocada, de verdad sé que estoy equivocada, por favor, dame otra oportunidad, ¿vale? Lo prometo, no volveré a ver a Landen, seré una buena esposa, te lo compensaré. Cyrus cerró los ojos, respiró hondo y apartó lentamente a Ivaine. Basta de teatro, Ivaine. Su voz era terriblemente calmada: tus lágrimas ya no significan nada para mí. No, Cyrus, lo digo en serio, te quiero de verdad. Gritó Ivaine, intentando abrazar de nuevo a Cyrus, pero él se volvió decidido, entró en el dormitorio y golpeó, cerrando la puerta tras de sí. En los días siguientes, Cyrus empezó a trabajar en el divorcio. Se puso en contacto con una abogada experta en divorcios llamada Harper y la consultó sobre los asuntos legales. Basándome en la información que me ha proporcionado, su esposa, Ivaine, ha tenido un comportamiento claramente negligente durante el matrimonio, lo que tendrá un impacto significativo en la división de los bienes. Harper, una mujer de mediana edad, astuta y competente, hojeó rápidamente los documentos que Cyrus había traído consigo y los analizó con calma.
Necesitamos reunir más pruebas de su relación inapropiada con Landen y el daño sustancial que causó a su matrimonio. Las pruebas que tengo están parcialmente en mi poder, incluido el informe del investigador privado y algunos correos electrónicos intercambiados entre Irvine y Landen. Cyrus le entregó a Harper el informe del investigador Quinlan y la impresión de los correos electrónicos. Pero necesitaré pruebas más concluyentes y sólidas, sobre todo en lo que respecta al reparto de bienes, y no quiero abaratar el trato. Entiendo su punto de vista. Harper asintió. Aparte de la investigación del detective privado, podemos partir de otros aspectos. Por ejemplo, podemos investigar los movimientos de las cuentas bancarias de Irvine y Landen para ver si hay alguna transacción financiera indebida. También podemos contactar con la galería y los socios de Irvine para averiguar las ventas de sus cuadros y si Landen desempeñó algún papel en ellas. De acuerdo, entonces, por favor. Cyrus dijo, de todos modos, voy a hacerla pagar por su comportamiento. Con la ayuda de Harper, Cyrus comienza a avanzar metódicamente en los trámites del divorcio. Mientras tanto, continúa haciendo que Quinlan siga su investigación sobre Irvine y Landen. En la otra cara de la moneda, la vida de Irvine es un caos. Desde el día en que Cyrus solicitó el divorcio, se encierra en su casa y pasa los días llorando. Intenta ponerse en contacto con Landen, pero descubre que su número de teléfono ya no está disponible y que Facebook está bloqueado. Entonces se dio cuenta de que Landen la había estado utilizando desde el principio y que nunca le había entregado su corazón. Irvine se muestra arrepentida y odiosa, lamenta su confusión y odia la falta de corazón de Landen. Quiere recuperar a Cyrus, pero no sabe cómo pedírselo. Fue entonces cuando Irvine recibió una llamada desconocida. Al otro lado de la línea, una voz masculina grave dijo, Irvine, soy amigo de Landen y me ha pedido que te diga que se ha ido de Nueva York. Dice que lo siente y espera que le perdones. ¿A dónde ha ido?, preguntó Irvine, temblando. No lo sé. El hombre dijo, Landen solo dijo que necesitaba algo de tiempo para calmarse y te dijo que te cuidaras. El hombre colgó. Irvine se quedó congelada en el sitio, las lágrimas acudiendo de nuevo a sus ojos. Sabía que todo había terminado entre ella y Landen. Pocos días después, Irvine recibió una citación judicial. Lo abre y descubre que es Cyrus quien ha presentado una demanda de divorcio en los tribunales y pide que se dividan los bienes comunes de la pareja. Irvine entró en pánico, no sabía qué hacer. No tiene trabajo, ni ingresos, y si se divorcia, no tendrá nada. Irvine no tuvo más remedio que ponerse en contacto con un abogado llamado Keaton para que la asesorara en el proceso de divorcio. Basándome en la información que me has proporcionado, estás en una situación muy mala. Keaton. Un joven abogado, revisó detenidamente la información que le proporcionó Irvine y dijo frunciendo el ceño. Tu marido ya tiene pruebas de que le has engañado y ha contratado a un abogado de divorcios de primera como Harper, así que va a ser muy difícil que ganes este caso. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Irvine preguntó 6 veces, no quiero el divorcio, no quiero perderlo todo. Lo único que se puede hacer ahora es intentar llegar a un acuerdo. Según Keaton, puedes intentar comunicarte con tu marido y ver si podéis llegar a un acuerdo extrajudicial. De lo contrario, una vez que vaya a litigio, probablemente perderá la mayor parte de su propiedad, incluso su estudio. El estudio de Irvine es su lugar más preciado, la fuente de su creatividad y de su alma. No podía perder el estudio, en absoluto. Así que Irvine se armó de valor y acudió de nuevo a Ciro. Cyrus, ¿podemos no divorciarnos? Irvine suplicó, sé que me equivoco, de verdad sé que me equivoco, por favor. Dame otra oportunidad, ¿vale? Te prometo que no volveré a hacerte nada malo. Irvine, ¿crees que todavía es posible lo nuestro? Cyrus miró fríamente a Irvine, no solo me traicionaste, traicionaste nuestro matrimonio, ¿cómo esperas que vuelva a confiar en ti? Pero no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin esta familia. Gritó Irvine, si realmente quieres el divorcio. ¿Puedes al menos dejarme el salón? Es todo lo que tengo, no puedo vivir sin ello. ¿El salón? Cyrus se mofó, ¿crees que aún estás en condiciones de negociar conmigo? ¿Pensaste alguna vez en mis sentimientos cuando Landen y tú hacíais esas guarradas en el salón? ¿Yo? El rostro de Irvine palideció por un momento,
no se había dado cuenta de que Cyrus sabía incluso eso. Yvaine, deja de engañarte. La voz de Cyrus estaba llena de disgusto, lo supe todo sobre esa mierda con Landen hace mucho tiempo. Te lo digo, no voy a dejar que te salgas con la tuya, voy a hacerte pagar por lo que has hecho. Con eso, Cyrus se dio la vuelta y volvió al estudio, cerrando la puerta con un golpe y dejando a Yvaine sola en el salón. Yvaine está completamente desesperada. Sabía que todo había terminado entre ella y Cyrus, que no quedaba nada que salvar. Justo entonces, Cyrus recibe una llamada de Harper. Cyrus, hay buenas noticias. La voz de Harper estaba llena de emoción. Hemos descubierto que Landen tiene una cuenta secreta en un banco suizo con una gran suma de dinero de origen desconocido. Además, descubrimos que parte de los fondos de las ventas de los cuadros de Yvaine fueron transferidos a la cuenta de Landen a través de un intermediario. ¿De verdad? Genial, exclamó Cyrus emocionado. Ahora tenemos pruebas suficientes de una relación ilícita entre Landen y Yvaine. Así es. Harper dijo, he presentado estas pruebas al tribunal y confío en que el juez dicte una sentencia justa. Gracias, Harper, dijo Cyrus agradecido, has sido de gran ayuda. Es lo que debo hacer. Harper sonrió, lo siguiente es esperar las buenas noticias. Pocos días después, el tribunal abrió el proceso de divorcio de Cyrus e Yvaine. En el juicio, Harper presentó una gran cantidad de pruebas, incluido el informe del investigador privado. Correos electrónicos entre Yvaine y Landen, flujos de cuentas bancarias y registros de ventas de los cuadros de Yvaine. Estas pruebas demostraron más allá de toda duda razonable que Yvaine tuvo un comportamiento gravemente negligente durante el matrimonio y que tenía un interés indebido en Landen. Ante una montaña de pruebas contundentes, Yvaine se quedó muda, con la cabeza inclinada, derramando lágrimas en silencio. Finalmente, el tribunal concedió el divorcio a Cyrus e Yvaine y dividió los bienes gananciales de la pareja. Como consecuencia del comportamiento gravemente negligente de Yvaine, el tribunal concedió a Cyrus la mayor parte de los bienes, incluida su casa, el coche y la propiedad del estudio de Yvaine. Al conocer el veredicto, Yvaine quedó completamente desolada. Perdió su matrimonio, su familia y su estudio más preciado. Era como si su vida se hubiera derrumbado de la noche a la mañana. Cyrus, por su parte, no se siente ni un poco feliz a pesar de haber ganado su caso. Observó la desorientación de Yvaine y se llenó de emociones encontradas. Sabía que el caso de divorcio sería devastador para Yvaine. No solo ha perdido su dependencia material, sino también su apoyo espiritual. Su carrera artística, con toda probabilidad, quedó truncada. Y todo gracias a él. Fue él mismo quien empujó a Yvaine al abismo. ¿Es todo esto realmente lo que quiero? Cyrus no pudo evitar preguntarse, ¿puede la emoción de la venganza compensar realmente el dolor que siento por dentro? No sabía la respuesta. Lo único que sabía era que la ruptura de este matrimonio no solo había destruido a Yvaine, sino también a sí mismo. Al salir del juzgado, Cyrus no pudo evitar volver a mirar a Yvaine. Estaba sentada sola en la galería vacía, con los ojos vacíos como si hubiera perdido el alma. En ese momento, una amargura inexplicable brotó del corazón de Cyrus. Quiso acercarse y decirle algo a Yvaine, pero finalmente no dio ese paso. Sabía que todo había terminado entre ellos. Ni siquiera más palabras pueden reparar el daño causado. Al salir por las puertas del juzgado, Cyrus miró al cielo. El cielo de Nueva York seguía siendo azul y el sol seguía brillando, pero él sentía una grisura en su interior. No sabía cuál era el camino a seguir. Todo lo que sabía era que necesitaba tiempo, tiempo para curar sus heridas, tiempo para empezar de nuevo. Y Yvaine, la mujer que había dejado una marca de color en su vida, sería para siempre una cicatriz sin curar en su corazón. Tal vez este sea el precio de la traición. No solo haces daño a los demás, sino que te destruyes a ti mismo. Si el proceso de divorcio fue el juicio privado de Ciro a Yvaine, la tormenta de opinión pública que siguió fue una ejecución pública de Yvaine y Landen. Cyrus conoce la importancia de la reputación y el prestigio para un artista. Iba a hacer que esos dos hombres perdieran su reputación y pagaran el precio más alto por su traición. Antes de que nada pueda empezar, Cyrus necesita una oportunidad, una que encienda a la opinión pública. Y esa oportunidad es la próxima exposición individual de Yvaine.
La exposición fue comisariada por Landen, que utilizó sus contactos e influencia en el mundo del arte para conseguir que Irvine expusiera en solitario en la prestigiosa Sable Gallery de Nueva York. Se trata sin duda de una oportunidad única para un joven artista. Sin embargo, Irvine no se da cuenta de que esta aparentemente glamurosa exposición de cuadros es en realidad una elaborada trampa. Un mes antes de la inauguración de la exposición, Cyrus comenzó su operación. Creó de forma anónima un sitio web y una serie de cuentas en redes sociales llamadas Art Watchdog, y contrató a un equipo profesional de relaciones públicas en línea para gestionar las cuentas. Art Watchdog se posiciona como un medio independiente que expone los oscuros secretos y las reglas tácitas del mundo del arte. Y rápidamente ha atraído a un gran número de seguidores con sus agudas palabras e información exclusiva, la mayoría de los cuales son internautas profundamente indignados por los escándalos del mundo del arte. Cyrus utilizó Art Watchdog para publicar una serie de artículos sobre el mundo del arte, cubriendo los turbios negocios del comercio del arte, los escándalos de plagio de artistas y los negocios de poder y sexo de algunos famosos críticos de arte. Estos artículos, aunque no dan nombres, señalan sutilmente a Landen. Por ejemplo, en un artículo se denunciaba a un conocido crítico de arte que utilizaba su posición para acosar sexualmente a jóvenes artistas. Y se insinuaba que el crítico había tenido una aventura con una joven artista que estaba a punto de celebrar una exposición individual. El vocabulario descriptivo utilizado en el artículo y los detalles de ciertos acontecimientos son muy coherentes con la situación de Landen. Estos artículos se publicaron e inmediatamente provocaron un gran revuelo en Internet. Muchos internautas empezaron a especular sobre la verdadera identidad de este famoso crítico de arte e iniciaron un acalorado debate sobre los hechos mencionados en el artículo. Al mismo tiempo, Cyrus se puso en contacto con varios artistas que habían sido perjudicados por Landen, entre ellos una joven pintora llamada Anya y un escultor llamado Ben. Todas ellas fueron alumnas de Landen y sufrieron acoso sexual y plagio de obras de arte por parte de Landen en distintos grados. Estoy dispuesta a presentarme y testificar contra Landen. Anya es una joven artista con talento pero introvertida que en su día fue la alumna favorita de Landen. Pero también a la que más daño hizo. Arruinó mi trabajo y mis sueños, y no puedo permitir que siga acosando a otros. Yo también. Ben es un joven artista alto y recto, con ira en la voz. Landen plagió mi trabajo y se retracta diciendo que yo le copié a él. No puedo permitir que escoria como esa siga saliéndose con la suya. Bajo el acuerdo de Cyrus, Anya y Ben proporcionaron a Art Watchdog información detallada y pruebas de su victimización por Landen, incluyendo registros de la correspondencia personal de Landen con ellos, fotografías del trabajo plagiado de Landen y testimonios de personas que tenían conocimiento del trabajo de Landen. Art Watchdog recopiló estas pruebas en un extenso reportaje y lo publicó en su sitio web una semana antes de la inauguración de la exposición de Irvine. La historia expone detalladamente los crímenes de Landen, con abundantes pruebas fotográficas y de vídeo. Al final del artículo, el autor escribe conmovedoramente: no podemos evitar preguntarnos cómo una escoria del mundo del arte como Landen ha llegado hasta donde está hoy. ¿Cuántos secretos hay detrás de él? ¿Son sus supuestos socios, cómplices o serán las próximas víctimas? La noticia fue como una bomba, causando furor en el mundo del arte y en Internet. Los internautas retuitearon y comentaron, expresando su indignación por el mal comportamiento de Landen y exigiendo que las autoridades competentes investigaran a fondo el asunto. Es horrible. No sabía que el mundo del arte fuera tan oscuro. Escoria como Landen son una vergüenza para el mundo del arte. Apoya Art Watchdog, y ojalá saques a la luz más cosas turbias. ¿Quién es esa joven artista con la próxima exposición individual? ¿Es también cómplice de Landen? Que la gente busque a Landen. Que pague. La presión de la opinión pública va en aumento y el nombre de Landen no tarda en aparecer en las listas de éxitos de las redes sociales. Muchas organizaciones y personas que han trabajado con Landen han emitido declaraciones en las que afirman que han terminado con él. Irvine, la compañera de Landen, quedó inevitablemente atrapada en el fuego cruzado. 3 días antes de la inauguración del espectáculo, Cyrus hizo otro gran anuncio. A través de Art Watchdog, publicó un artículo titulado «Prestado de estilo o plagio creativo». Las pinturas de Irvine guardan un asombroso parecido con la obra de Landen. En el artículo, el autor compara y analiza varias obras de Irvine y Landen,
señalando que los cuadros de Ivaine son muy similares a las obras de Landen en cuanto a composición, colores y pinceladas, y que algunos de ellos tienen incluso las mismas ideas y temas. El artículo va acompañado de varias imágenes comparativas, así como de comentarios de varios profesionales. ¿Es una mera coincidencia? El autor concluye el artículo. Uno se pregunta cuánto del talento artístico de Ivaine procede de su propia creatividad y cuánto de la guía de Landen. Este artículo suscitó inmediatamente un animado debate entre los internautas. Muchos internautas dijeron que ya habían notado antes que el estilo pictórico de Ivaine se parecía al de Landen. Pero siempre habían pensado que era una coincidencia, pero ahora parece que las cosas no son tan sencillas. No me extraña que el estilo de dibujo de Ivaine haya cambiado tanto, así que ha encontrado a su musa. Esto no es tomar prestado, es plagio desnudo. La carrera artística de Ivaine está como acabada. Desgarrador para Cyrus, ser traicionado por una mujer así. Apoyen a Cyrus por sus derechos. Haz que este par de perros paguen. La reputación de Ivaine está por los suelos y los internautas indignados. La han tachado de plagiaria, mentirosa, tramposa, etc., y se ha convertido en un objetivo. Ivaine, por su parte, está refugiada en casa, aterrorizada. Tenía miedo de conectarse a Internet, ver las noticias o incluso contestar al teléfono. Sabía que todo había terminado para ella, sus sueños artísticos, su reputación, su futuro, todo destruido por esta repentina tormenta. Intenta ponerse en contacto con Landen, pero descubre que su teléfono sigue sin estar disponible y que Facebook sigue sin funcionar. Entonces se da cuenta de que Landen hace tiempo que la abandonó y huyó por su cuenta. La víspera de la inauguración de la exposición, Ivaine recibió una llamada de la Galería Sable. El señor Wright, director de la galería, le informa en tono frío de que la galería ha decidido cancelar su exposición individual debido al impacto negativo causado por sus razones personales. Señor Wright, por favor, deme otra oportunidad, ¿de acuerdo? Ivaine suplicó, esta exposición es muy importante para mí, no puedo perderla. Lo siento Ivaine, he tomado una decisión. El señor Wright dijo fríamente, no podemos correr el riesgo en la galería. No podemos tener nuestra reputación manchada por el trabajo de un plagiario. El señor Wright colgó. Ivaine se quedó paralizada en el suelo, con la cara llena de lágrimas. Sabía que su última esperanza se había desvanecido. No obstante, la exposición se inauguró como estaba previsto. Pero a diferencia del plan original, esta apertura se convirtió en un ataque público contra Landen e Ivaine. Cyrus dispuso que se infiltraran en la exposición como amantes del arte, armados con cámaras ocultas y dispositivos de grabación para documentar el acto. Señoras y señores, bienvenidos a la Galería Sable, dijo el señor Wright con una mueca mientras subía al escenario en la inauguración de la exposición. Hoy se suponía que íbamos a celebrar una fiesta del arte, pero lamentablemente, por alguna peculiar razón, la fiesta se ha convertido en una farsa. Nuestra galería siempre ha estado comprometida con la promoción del arte genuino y el apoyo a los artistas con talento. Pero nunca toleraremos ninguna forma de plagio y engaño. La voz del señor Wright se fue haciendo cada vez más apasionada. Hoy estamos aquí para declarar la guerra a todos los plagiarios y tramposos. Vamos a demostrarles que el mundo del arte no es un lugar donde puedan hacer lo que quieran. En cuanto las palabras del señor Wright salieron de su boca, varios de los artistas que habían sido perjudicados por Landen, entre ellos Anya y Ben, subieron al escenario y acusaron públicamente a Landen del crimen. Landen, mentiroso, robaste mi trabajo, arruinaste mis sueños, debes pagar. Anya gritó emocionada, con lágrimas en los ojos. Landen, no solo eres un mentiroso, eres un cobarde. Tienes las habilidades para hacerlo, ¿por qué no tienes las habilidades para admitirlo? Ben dijo enfadado, ¿dónde te has estado escondiendo? ¿Te atreves a presentarte y enfrentarte a mí cara a cara? La presencia de estas víctimas llevó la escena al clímax. Muchos de los visitantes que originalmente acudieron a ver la exposición también se han sumado a la denuncia. Abajo los plagiarios. Apoyemos el arte original. Saca a Landen del mundo del arte. Ivaine, mentirosa, no mereces que te llamen artista. En medio del clamor de la multitud,
varios de los cuadros de Ivaine fueron arrancados por los furiosos espectadores, arrojados al suelo y pisoteados hasta convertirlos en un amasijo de papel usado. Esta exposición de cuadros, que se supone llena de arte, se convierte en una completa farsa, un juicio público a Landen e Ivaine. Todo ello fue grabado por el equipo de Cyrus y colgado en tiempo real en el sitio web y las redes sociales de Art Watch. En directo desde la exposición de pintura de la Galería Sable, los espectadores enfurecidos destrozan la obra del plagiador. Landen e Ivaine, una vergüenza para el mundo del arte. La justicia puede llegar tarde, pero nunca estará ausente. Los vídeos e imágenes de la escena difundidos por Art Watch se hicieron rápidamente virales, desencadenando una nueva ola de opinión pública. Landen e Ivaine, dos nombres que antaño adornaron el mundo del arte, han desaparecido por completo del mapa y se han convertido en ratas callejeras a la vista de todos. El corazón de Cyrus no se alegró lo más mínimo al ver los abusos y acusaciones que corrían por internet. Sabe que esta tormenta de opinión pública no solo ha destruido a Landen e Ivaine, sino también a sí mismo. En este juego de venganza, no hay ganadores, solo perdedores. Y él también acabará pagando por sus actos. Tras la tormenta de la opinión pública, todo quedó en silencio. Landen desapareció de la escena pública como si se hubiera evaporado. Ivaine, por su parte, sufre sola las amargas consecuencias de su derrota, languideciendo en la soledad y el remordimiento. Ciro ganó la batalla, pero perdió demasiado. Pensó que la emoción de la venganza calmaría el dolor interior, pero no se dio cuenta de que lo único que obtuvo a cambio fue un vacío y una confusión más profundos. La victoria en el proceso de divorcio no le supuso el alivio que esperaba. La casa que antes estaba llena de risas ahora no es más que un frío silencio. El aroma de Ivaine perdura en cada rincón, y cada objeto lleva consigo los recuerdos que una vez tuvieron. Empezó a perder el sueño y a pasar la noche en vela. Cierra los ojos y te viene a la mente Ivaine, su risa, sus lágrimas, su ternura de antaño y su desesperación final. Se obligó a no pensar en ella, a no pensar en el pasado, pero cuanto más lo reprimía, más volvían esos recuerdos, ahogándolo como un maremoto. Siguiendo el consejo de un amigo, Cyrus empezó a recibir asesoramiento. Acude a un psiquiatra llamado Dr. Anya 2 veces por semana para intentar salir de este matrimonio fracasado. ¿Todavía la quieres, verdad? Preguntó en voz baja la doctora Anya, una mujer de mediana edad amable y sabia, mientras escuchaba en silencio la confesión de Cyrus. Cyrus guardó silencio. No sabía cómo responder a esa pregunta. ¿Amor? ¿Odio? Probablemente ambos. Una vez estuvo profundamente enamorado de Ivaine, pero su traición hizo trizas ese amor. El odio es una continuación del amor, Cyrus. La doctora Anya pareció leerle la mente. La razón por la que no puedes dejarla ir es porque sigues perpetuando tus sentimientos por ella de otra manera. ¿Yo? Cyrus abrió la boca pero se encontró sin palabras. La venganza no te hace feliz, solo te lleva a un dolor más profundo. La doctora Anya continúa, tienes que aprender a dejar ir, a perdonar, no por ella, sino por ti mismo. ¿Pero qué se supone que debo hacer? La voz de Cyrus estaba llena de confusión. Me siento como un ahogado, no encuentro el camino ni me aferro a nada. Necesitas reconstruir tu vida, Cyrus, dijo la doctora Anya. Necesitas encontrar un nuevo propósito, una nueva esperanza, para poder salir del pasado. Bajo la guía de la doctora Anya, Cyrus empieza a intentar cambiar su vida. Dejó su trabajo original en un estudio de arquitectura para montar su propio estudio de diseño de interiores. Siempre le ha apasionado el diseño de interiores, pero antes optó por ser arquitecto para perseguir el éxito en el sentido mundano. Ahora, por fin, podía desprenderse de todas sus preocupaciones y hacer lo que realmente le gustaba. Redecoró su casa, eliminando todo lo relacionado con Ivaine y sustituyéndolo por un diseño minimalista y contemporáneo. De este modo, espera despedirse del pasado de una vez por todas. También ha empezado a experimentar con nuevas aficiones como la fotografía, los viajes, la cocina y mucho más. Llena los vacíos de su vida con estas nuevas experiencias, manteniéndose ocupado y sin tiempo para recordar el pasado. Sin embargo, el cambio no se produce de la noche a la mañana. En incontables trasnoches, sigue pensando en Ivaine y en lo que fueron. Se preguntaba si todo habría sido diferente si se hubiera preocupado más por ella y la hubiera comprendido más.
Pero en la vida no hay peros que valgan. Después de todo, él y Vaine se lo habían perdido. Mientras Cyrus lucha por reconstruir su vida, Vaine se hunde cada vez más en un abismo de dolor. Perdió su contrato con la galería, su reconocimiento en el mundo del arte y sus recursos financieros. Se pasa los días encerrada en un pequeño piso de alquiler, con miedo a salir, a conocer gente, incluso a conectarse a Internet. Intentó coger de nuevo el pincel, pero se dio cuenta de que ya no podía pintar nada. Era como si su inspiración se hubiera desvanecido junto con su reputación, dejando nada más que un vacío. Empezó a beber en exceso, a consumir alcohol para adormecer sus nervios y escapar del dolor de la realidad. Incluso pensó en suicidarse, pero al final no tuvo el valor de acabar con su vida. Justo cuando Vaine está más desesperada, recibe una noticia inesperada. Su madre sufrió un infarto y fue hospitalizada. La madre de Vaine es su única familia en el mundo y su persona favorita. Corrió al hospital contra todo pronóstico, solo para que le dijeran que su madre necesitaba una operación de bypass cardíaco que costaría cientos de miles de dólares. Vaine simplemente no puede conseguir tanto dinero. Vendió todo lo que tenía de valor, incluidos varios cuadros que había atesorado, pero aún así no era suficiente. Desesperada, pensó en Cyrus. Aunque sabía que Cyrus la odiaba, tuvo un atisbo de esperanza y marcó su número. Cyrus, sé que me odias, pero te lo suplico, ayúdame. Al otro lado del teléfono, la voz de Vaine temblaba de desesperación y súplica. Mi madre está enferma y necesita una operación, pero no tengo dinero. Cyrus guardó silencio. No esperaba que Vaine volviera a estar en su vida, y de esa manera. ¿Cuánto necesitas?, preguntó Cyrus después de un largo rato. $500,000. No, ¿300,000 serán suficientes? La voz de Vaine contenía un atisbo de esperanza. Cyrus, sé que puede que no sea mucho puede que no signifique mucho, pero te lo prometo, te lo devolveré el resto de mi vida. Envíame tu número de cuenta. Cyrus interrumpió, te transferiré el dinero. Cyrus, ¿tú? Vaine no podía creer lo que oía. ¿Realmente estás dispuesto a ayudarme? No te estoy haciendo un favor, simplemente no quiero ver morir a un anciano porque no tiene dinero para tratar su enfermedad. La voz de Cyrus era fría y distante, esta es la última conexión entre nosotros, y a partir de ahora, no nos debemos nada. Con eso, Cyrus colgó. Unos minutos más tarde, Vaine recibió un mensaje de texto del banco en su teléfono móvil indicándole que había recibido una transferencia de $300,000 en su cuenta. Vaine miró el texto y rompió a llorar. Ella sabía que esta era la última misericordia de Cyrus hacia ella, y el último adiós entre ellos. La operación fue un éxito y la madre de Vaine se salvó. Cuando su madre recibe el alta del hospital, Vaine la saca de Nueva York y la lleva de vuelta a su pueblo natal, un pueblo remoto y tranquilo. Allí, Vaine alquila una casita y empieza una nueva vida con su madre. Aceptó un trabajo como profesora de arte en la escuela local, que pagaba poco pero era suficiente para mantenerlos. Volvió a coger los pinceles, pero esta vez ya no buscaba fama y fortuna, sino expresar los verdaderos sentimientos de su corazón. Pinta el paisaje de las pequeñas ciudades, los rostros amables de las madres y las sonrisas inocentes de los niños. Su estilo pictórico se ha vuelto más realista, cálido y cercano a la vida. Ya no es la radiante artista Vaine, sino una maestra rural corriente, una hija corriente. Pero en su interior sentía una paz y una tranquilidad que nunca antes había conocido. Un año después, Cyrus recibe un paquete en una dirección desconocida. Lo abrió y dentro había un cuadro de un campo de trigo dorado, que brillaba cálidamente a la luz del sol poniente. En el reverso del cuadro, en una pequeña y elegante línea, estaba escrito, gracias, Cyrus. Vaine. Cyrus miró el cuadro y permaneció largo rato en silencio. Sabía que era Vaine despidiéndose de él y del pasado. Colgó el cuadro en la pared de su estudio y lo veía todos los días. El cuadro le recordaba que, aunque hubiera sufrido las heridas más profundas, la vida podía volver a empezar. Y su historia con Vaine por fin ha llegado a su fin. El tiempo pasa como un caballo blanco y, antes de que nos demos cuenta, ha transcurrido un año desde el furor que sacudió la escena artística neoyorquina. La vida de Cyrus ha ido avanzando poco a poco, y su estudio de diseño de interiores, Cyrus Design, se ha convertido en un líder del sector.
ganándose los elogios de los clientes por sus conceptos de diseño únicos y su artesanía. Una tarde soleada, Cyrus estaba en su estudio discutiendo un nuevo diseño con un cliente cuando, de repente, sonó su teléfono móvil. «Es un número desconocido». Cyrus dudó, pero cogió el teléfono. «Hola, ¿habla el señor Cyrus?». Una voz familiar y desconocida llegó desde el otro extremo de la línea, con un leve matiz de acento rural. Cyrus se quedó inmóvil un instante y reconoció que era la voz de Ivaine. «Soy yo», respondió con calma. «¿Qué puedo hacer por usted?». «¿Yo? Quisiera verte un momento, ¿te parece bien?». La voz de Ivaine era un poco vacilante. «Hay algo que quiero decirte en persona». Cyrus guardó silencio. Había pensado que todo había terminado entre él e Ivaine, sin darse cuenta de que ella reaparecería en su vida. «¿Dónde encontrarnos?». Finalmente, Cyrus accede a la petición de Ivaine. «Es en ese café-bar al que solíamos ir, el de Greenwich Village». Ivaine dijo. Tras colgar, Cyrus tuvo sentimientos encontrados. No sabía exactamente qué buscaba Ivaine en él, ni qué estado de ánimo debía tener para enfrentarse a ella. A la tarde siguiente, Cyrus fue al café de Greenwich Village. El café Le Papillon, donde él e Ivaine solían salir, guarda muchos de sus buenos recuerdos. Al abrir la puerta de la cafetería, Cyrus vislumbró a Ivaine sentada en un rincón. Estaba un poco más delgada que antes, su rostro menos orgulloso y más vicioso. Pero sus ojos seguían claros, como un lago en calma. «Ahí estás». Ivaine vio a Cyrus y se levantó, apenas logrando una sonrisa. «Siéntate». Cyrus se sentó frente a ella, su tono tan tranquilo que le sorprendió incluso a él. El camarero se les acercó y les preguntó qué querían pedir. Cyrus pidió un americano y Ivaine un vaso de leche caliente. «¿Cómo has estado?». Ivaine habló primero para romper el silencio. «Bastante bien, ¿no?», preguntó Cyrus retóricamente. «A mí también me va bastante bien». Ivaine bajó la mirada y jugueteó con la taza que tenía en la mano. «Mi madre está bastante recuperada y yo enseño arte en una escuela local, es una vida tranquila». «Eso está bien». Cyrus asintió, sin saber qué decir por un momento. Se hizo de nuevo el silencio. Los dos se sentaron en silencio, cada uno con algo en la cabeza. «Cyrus, he venido hoy para pedirte disculpas». Ivaine habló por fin. «Sé que te he causado mucho daño, y lo siento mucho». Cyrus escuchaba en silencio, sin hablar. «Sé que una disculpa no compensa nada, pero aún así quiero decirte que lo siento en persona». Ivaine levantó la cabeza y miró a Cyrus a los ojos. «Sé cuánto debes odiarme, pero quiero que entiendas que nunca quise hacerte daño. Solo estaba confundida y tomé la decisión equivocada. Todo está en el pasado». Cyrus dijo con ligereza, «Lo he dejado ir». «¿De verdad?». Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Ivaine. «¿De verdad? ¿Me perdonas?». «No puedo hablar de perdón, simplemente no siento la necesidad de seguir odiando». Cyrus dijo, «Odiar a alguien es demasiado cansado, solo quiero vivir una vida pacífica». «Entiendo». Ivaine bajó la cabeza, las lágrimas brotando de sus ojos. «Gracias, Cyrus». «Gracias. Por seguir queriendo reunirte conmigo». «Supongo que no has venido hoy a pedirme disculpas», preguntó Cyrus. Ivaine asintió, «También quería que te devolviera esto». Ivaine sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Cyrus. Cyrus cogió el sobre y lo abrió para descubrir un cheque bancario por valor de $300.000. «¿Esto es?». Cyrus miró a Ivaine con cierta confusión. «Este es el dinero que te devolví». Ivaine dijo, «Me prestaste $300.000 cuando operaron a mi madre, y ahora te los devuelvo». «¿De dónde has sacado todo ese dinero?». Cyrus frunció el ceño. «Yo vendí esas pinturas». Ivaine dijo, «No alcanzará un precio alto, pero con mis ahorros del año, por fin tengo suficiente». Cyrus recuerda entonces que Ivaine había vendido varios de sus cuadros para recaudar dinero para la operación de su madre. «Quédate este dinero para ti».
Cyrus le devolvió el sobre a Ivaine. Tú lo necesitas más que yo ahora mismo. No, no puedo tenerlo. Ivaine negó con la cabeza. Es algo que te debo y tengo que devolvértelo. Pero... Cyrus, cógelo. Ivaine interrumpió a Cyrus. Sé que ahora te va bien y que no necesitas el dinero. Pero para mí, no es solo una suma de dinero. Es un alivio. Solo después de pagar esta deuda podré realmente dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Cyrus miró a los ojos decididos de Ivaine y acabó aceptando el cheque del cajero. Gracias, Cyrus, dijo Ivaine con un suspiro de alivio. Ya estoy agradecida de que hayas venido a verme hoy. De nada. Cyrus dijo, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Me quedaré en la ciudad, con mi madre, y viviré una vida tranquila. Ivaine dijo, quizá habrá otro estudio y enseñe a los niños a pintar. Bastante bien. Cyrus asintió, haciendo lo que más te gusta. Ivaine sonrió, ¿y tú? ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Yo? Puede que siga dirigiendo mi estudio, o puede que viaje y vea mundo. Cyrus dijo, quién sabe, el futuro lo adivina cualquiera. Los dos charlaron un rato más, sobre todo de cómo les iba a cada uno y de lo que iban a hacer en el futuro. Hablaban tranquila y abiertamente, como si años de rencores se hubieran disipado. Se hace tarde y Cyrus se levanta y se prepara para salir. Ivaine, cuídate. Dijo Cyrus. Tú también, Cyrus. Ivaine se levantó y le ofreció la mano a Cyrus. Cyrus le dio la mano y se volvió para salir del café. Cyrus estaba de un humor extraordinariamente tranquilo mientras caminaba hacia su casa. Sabía que todo había terminado entre él e Ivaine. Habían estado profundamente enamorados y heridos, pero al final ambos optaron por dejarse llevar. Tal vez, así es la vida. Hay que atravesar algunas tormentas para ver el arco iris. Siempre hay que perder algo para apreciarlo. Al día siguiente, Cyrus donó el cheque bancario de $300,000 a una organización benéfica para los necesitados. Esperaba que esta bondad echara raíces como una semilla en algún lugar del mundo y floreciera en una flor de esperanza. Un año después, la empresa de diseño de Cyrus había crecido hasta situarse entre las 10 primeras de Nueva York. Y él había cosechado los frutos de su amor y estaba listo para contraer matrimonio con el amor de su vida. En esta época, Ivaine también estaba ganando reconocimiento en su ciudad natal, se convirtió en una artista poco conocida en la zona y comenzó una nueva relación. Su vida se llenó poco a poco de colores. Unos años más tarde, en una exposición internacional de diseño de interiores, Cyrus, que ya se había convertido en un líder en su campo, vio a Ivaine, a la que no veía desde hacía mucho tiempo, delante de un cuadro inspirado en una pequeña ciudad llamado Afterglow. En ese momento estaba hablando cariñosamente con el amor de su vida a su lado, y su rostro estaba lleno de felicidad. Y se detuvo ante el cuadro solo un instante, sonriendo suavemente ante su calidez, antes de tomar a su lado al amor de su vida y caminar con paso firme hacia el futuro que era suyo. No se reconocieron ni se saludaron. No son más que transeúntes en la vida de los demás, que dejan una huella pintoresca en sus respectivos viajes, para luego darse la vuelta y seguir adelante. La vida continúa y el futuro sigue siendo prometedor. Y esto es todo por hoy, amigos. Si has disfrutado este vídeo, ya sabes qué hacer, dale like, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte para no perderte ningún contenido nuevo. Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta leer tus opiniones. Hasta el próximo vídeo.